Mi vida no solo es yoga. Para mí, mi intención es que este podcast sirva a la reflexión en un mundo tan sobreestimulado, donde la atención está cada vez más dispersa, donde hay muchísima confusión y donde siento que la vida es mucho más simple. Este estado de flujo que yo lo estudié en la asignatura de Psicología de la Motivación. Erróneamente, se comenta que la motivación no es importante y que lo más importante es la disciplina y los hábitos. Pero si no hay un motor, tú no te levantas ni de la cama. Conceptos que son equivocados en cuanto a la meditación, por eso nos abruma mucho meditar. El atraco que sufrí en Perú, te contaré de manera psicológica cómo reaccionó también la mente y el cuerpo. Empiezas a ver como soluciones rápidas en internet y le das al botón a clicar y dejas todo tu dinero ahí. Conectar con esos sensores perceptivos que están dormidos, que hemos dejado de sentir. Y no hay salud mental sin salud física. La gente viene a una clase de yoga, pero quiere que esto sea el TikTok de las salas de yoga. Nuestros mentores de aquellas habían vivido guerras, habían pasado hambre. Si has tenido una vida demasiado fácil, enhorabuena. Agradece porque un día le va a pasar algo duro. Bienvenidas y bienvenidos a Estado de Flow. Mi nombre es Nadia Abselam y esta es la intro de este podcast que ha ido evolucionando con el tiempo. Si me sigues de hace tiempo, sabrás que en el 2020 creé este podcast que en un inicio se llamó La Nueva Tribu y venía acorde con lo que estaba sucediendo y lo que estábamos viviendo en el 2020, obviamente aquella situación pandémica. Luego quise darle una vuelta para salir de esos estados y lo renombré con Tribu con Alma, donde grabé algunos episodios, como verás, con mi profesor de filosofía del yoga, Emilio García Buendía, que te invito a que lo veas, te lo dejaré en la descripción. Y no grabé sino otro episodio más con mi prima y ya. Había algo que no me conectaba para seguir ese podcast. Pero de repente surgió una frase: estado de flow. Y esto me conecta muchísimo con el tipo de persona que soy. A mí me gusta que las cosas fluyan. Y cuando entro en un estado de flow, que ahora te voy a explicar qué es el estado de flow y de dónde viene, es lo que a mí me hace continuar. Y sobre todo me he conectado con algo súper importante. Si no me conoces de hace tiempo, te invito a que me sigas en las redes sociales, en Instagram como Nadia Abselam. También estoy en TikTok, aunque no lo use mucho. Facebook me lo hackearon, he abierto uno nuevo. Y en mi canal de YouTube, Nadia Abselam. Antiguamente se llamaba Yoga by Nadia. Todas mis redes sociales nacieron con el yoga. Y digamos que cambié a mi nombre, Nadia Abselam, porque mi vida no solo es yoga. El yoga ha sido una parte muy importante de mi vida que la he usado, incluso en mi trabajo. Esto te lo iré contando en siguientes episodios, pero no es como la parte más importante y central. Entonces, para yo poder contarte otras cosas que han impactado muchísimo mi vida, como el episodio 3, que va a venir el 3 de septiembre, donde te voy a contar la experiencia que de alguna manera, me trago esta saliva y todo, eso sí que me cambió la vida, no en el momento, pero sí años más tarde, incluso cuando yo procesé todo lo que tenía que procesar, porque me atracaron en Perú, me pusieron una pistola en la cabeza y realmente yo sentí que ese día para mí fue volver a nacer. Cada vez que me conecto con ese 3 de septiembre de 2019, siento un profundo agradecimiento porque me doy cuenta de que yo ya estaba muerta ese día. Y como un viaje que hice sola, que me quedé incomunicada, sin dinero. O sea, gracias Dios mío por ponerme todos los recursos, personas que yo necesitaba para salir del país sana y salva. Pero eso te lo contaré el 3 de septiembre, que haré un especial. Este podcast mi intención es que salga todos los domingos. Perdonadme si algún domingo no lo saco porque mi vida es muy ajetreada. Si me sigues en Instagram, donde estoy más activa es en Instagram. Las historias ahí voy colgando un poco mi estilo de vida, que básicamente la gente piensa, le gusta verlo, pero luego realmente
si tienen un día conmigo o una semana conmigo, yo siento que la gente se va a aburrir porque mi vida es muy rutinaria, me gusta lo que hago y ahora más porque me he enfocado en mis objetivos y en hacia dónde quiero ir y dejarme ya de tanta distracción porque tengo 40 años y ya para mí la vida es céntrate que ya no hay tiempo que perder. Mi estilo de vida básicamente pues se centra mucho en mi profesión, en mi trabajo, en entrenar, estudio psicología, aunque bueno, voy a empezar a decir que soy futura psicóloga porque así me comprometo conmigo y contigo en terminar esa carrera. Y la psicología va a estar muy presente en este podcast porque hay muchas cosas de las que yo quiero hablar, quiero traerte y además haciendo alusión y sintiendo admiración por una mujer que es Marian Rojas Estapé, ella es psiquiatra, pero yo no he leído ninguno de sus libros, ¿vale? Estoy hablando desde la ignorancia, pero no me ha hecho falta porque hay mucho contenido de ella y convenciones y congresos en YouTube donde ella habla de todo lo que hace. Y para mí hay una parte súper clave que ella dice que es comprender es aliviar. Y a mí esa frase y lo que ella luego transmite a las personas me parecen súper claves. Si tú entiendes ciertas cosas, vas a aliviar ese sufrimiento, ese dolor, porque siento que hay mucho contenido en las redes que más que aliviar, confunden. Y aquí vamos a tener invitados psicólogos. Luego también tengo otras amigas psicólogas que estoy intentando convencer para que vengan al podcast. También psicólogas especialistas en LGTBI+Q. Si esto te interesa, deja en comentarios, por favor, que vengan para yo animarlas y decirle, mira, la gente quiere que vengáis. Y hablar de la psicología también sin filtros. Y como estudiante que llevo ya unos años estudiando y he intentado abandonar en algunas ocasiones, pero ya he dicho, no, esto ya hasta el final. Hay muchas asignaturas que a mí no me gustan, pero porque no van con mi forma de ser, mi personalidad. O bueno, hay gente que es más de ciencias, otros son de letras, otros son de arte y es maravilloso. Me parece que en España la psicología es una carrera que está muy orientada a crear investigadores. Está muy bien, porque la investigación en la psicología es importante, lo entiendo. La ciencia es importante, pero hay una parte que cojea que es la terapia. Y ya no solo es la terapia, es preparar a terapeutas. Entonces, bueno, yo creo que esta temática mejor con algún invitado o invitada, psicólogos, y la psicología está tan presente en este estado de flow porque este término es de un psicólogo húngaro, Mihaly, con un apellido que te lo dejaré escrito en la descripción, pero más difícil que el mío, imaginaros. Y quiero leerte cómo él definió este estado de flujo, que yo lo estudié en la asignatura de Psicología de la Motivación. Y Mihaly definió el estado de flujo como el momento en que funcionamos a pleno rendimiento y estamos concentrados en la actividad que realizamos, lo que nos llevará a alterar la percepción del tiempo y a olvidarnos del yo y experimentar una felicidad mucho más profunda que la simple obtención del placer. Fijaros, este hombre, por lo que he leído de él, se enfocó mucho en el estudio de la felicidad, ¿eh? Esa emoción tan buscada por todo el mundo. Y en uno de sus estudios, él entrevistó a bailarines, a escaladores. Los escaladores saben mucho de estado de flow. Y aquí en estado de flow va a venir un escalador con el que yo entrené en Madrid. Bueno, fui aficionada escaladora, pero hay un estado de flujo que se produce escalando, bailando o realizando cualquier actividad que más te guste. O sea, piensa en tu actividad favorita. Yo, por ejemplo, pienso en mi sobrino y yo sé que él, porque una vez me lo comentó y me dijo, ir al colegio se me hace eterno. Dice, pero a él le encanta el fútbol. Pero jugando al fútbol puede estar horas y horas. Y yo lo he visto, o sea, ese es el estado de flow. Cuando tú haciendo una actividad puedes estar horas y horas y horas y horas. Y
pasa el tiempo y no te... O sea, es como que, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? He estado aquí tan motivada, ¿sabes? Porque además lo describen como motivación intrínseca, el estado de flujo, esa motivación que viene de dentro, que por cierto, en las redes sociales erróneamente se comenta que la motivación no es importante y que lo más importante es la disciplina y los hábitos. Y eso es un error. De hecho, si no fuera la motivación importante, en la carrera no habría una asignatura que se llame Psicología en la Motivación y tendría el libro gordo de PTT, Psicología de la Motivación. ¿Por qué es importante la motivación? Porque es el motor que te mueve a realizar cualquier cosa. Cuando tú solo tienes el hábito y la disciplina, sí, se va construyendo. Pero si no hay un motor, tú no te levantas ni de la cama. Si no hay una motivación, algo ya sea intrínseco, algo de dentro, objetivos personales o cualquier reto que tú te pongas que no necesites una recompensa externa, ese va a ser el motor que te haga no fallar. También hay veces, pues la motivación es externa. Por ejemplo, voy a un trabajo que no me gusta porque tengo un sueldo a final de mes. Bueno, tienes una motivación para no llegar tarde, levantarte, ir de cualquier manera, que yo te invito a que lo hagas de la mejor manera posible porque eso va a afectar a tu vida. De esto ya hablaremos más adelante. En este podcast te quiero traer también reflexiones. Si me sigues en Instagram, verás que hay de manera espontánea por las mañanas, no todas las mañanas tampoco, porque yo vivo en un estado de flujo, de ahí este podcast. Pero algunas mañanas enciendo la cámara cuando estoy preparando el café, que por cierto me han regalado una cafetera porque me ven con la cafetera italiana y como diciendo, ay, pobrecilla, me han regalado una cafetera expreso que la agradezco, pero para llevarme mi termito yo me sigo haciendo la cafetera italiana. ¿Por qué? Porque es un proceso meditativo también para mí, ¿no? El café que suba despacio, a fuego lento, que las cosas las queremos todas inmediatas. Y también tener ese espacio por la mañana de silencio, de tranquilidad, de café despacio, del aroma y de reflexionar, ¿no? Hacer como una meditación incluso, que también hablaremos de la meditación y de conceptos que son equivocados en cuanto a la meditación, por eso nos abruma mucho meditar. Uy, vamos a hablar de muchas cosas en este podcast. Así que suscríbete si no lo has hecho. Suscríbete y si activas la campanita, te saldrán cuando suba los nuevos episodios. Y te estaba comentando esto porque este podcast quiero que sea también reflexivo, que no te lo tomes todo al pie de la letra, ya que de lo que voy a hablar es una perspectiva que sí, que aunque haya estudiado, yo lo llevo a lo práctico, a las experiencias que he vivido. Y siento que Dios me ha dado unas experiencias un poco complejas y me ha puesto en situaciones complejas que ya que he relativizado todo eso y ahora que lo veo en perspectiva, porque oye, los 40 años en la vida dan para mucho si uno quiere, ¿sabes? Y he vivido muchas experiencias diferentes, algunas un poco locas, otras traumáticas, y todo eso te lo quiero contar, porque también cuando te cuente lo del atraco que sufrí en Perú, pues te contaré de manera psicológica cómo reaccionó también la mente y el cuerpo. Y esto venía a que por las mañanas hago esas reflexiones, a veces me viene pues una frase, una palabra, una reflexión que he tenido y enciendo la cámara y en las historias os cuento en un minuto una reflexión y luego la edito y la subo en el feed para que vuelvas a ella cada vez que quieras, con un texto debajo que no sé si alguien lee. Entonces, para mí, mi intención es que este podcast sirva a la reflexión en un mundo tan sobreestimulado, donde la atención está cada vez más dispersa, donde hay muchísima confusión y donde siento que la vida es mucho más simple. No que sí siento con el sentir y que lo he vivido. Y bueno, cuando tienes 20 años, pues, no sé, todo se torna muy confuso.
Y a lo mejor pues empiezas a ver como soluciones rápidas en internet y le das al botón a clicar y dejas todo tu dinero ahí o donde sea y no es necesario. Hay que conectarse con la sabiduría interna y esto lo aprendí mucho del yoga. Conectar otra vez con el cuerpo. Conectar con esos sensores perceptivos que están dormidos, que hemos dejado de sentir. Y no hay salud mental sin salud física, porque lo que pasa en el cuerpo le va a afectar a la mente y lo que pasa en la mente le afecta al cuerpo, porque las conexiones neuronales están todo el rato mandando información de arriba a abajo, de abajo a arriba. Obviamente yo este dedo lo muevo con la cabeza y este dedo, si lo pongo en una llama, transmite una información al cerebro que es lo que me hace quitar la mano y no quemarme. Entonces, me gustaría también que mirarais esto, que cogierais lo que os sirve, lo que no, lo desechéis, que pusierais en práctica alguna de las cosas que aquí te voy a traer, porque sobre todo no abandonéis a la primera de cambio, sino que aquello que hagáis, hacerlo durante un tiempo prolongado. Me acuerdo cuando daba clases de yoga en Madrid, sobre todo en los últimos años, era como que las personas buscaban distracción. Era como la gente viene a una clase de yoga, pero quiere que esto sea el TikTok de la sala de yoga, ¿no? Como distracciones. Si la profesora siempre hacía lo mismo, se quejaban. Y es como, ¿cómo vas a querer mejorar o cómo vas a querer entrar en estados meditativos si tú no dominas ni siquiera tu cuerpo, ¿no? Si no puedes ni hacer una flexión hacia adelante, si no te llegas ni a tocar los pies. Y sí es verdad que el yoga no va de flexibilidad, pero hay un trabajo todavía que hay que ir a hacer de menos a más. Hay que ir desde el cuerpo, respiración, y luego ya nos ponemos a meditar. Pero también hay que solucionar los problemas. Entonces, todo es un proceso. Y los procesos y los cambios, sobre todo los cambios de comportamiento, llevan tiempo. Tiempo. Mucho tiempo. De hecho, Mihaly, que él se centró mucho en estudiar la felicidad, como te dije antes, él creo que hay un vídeo en una charla TED, voy a buscarlo y te dejo el enlace en la descripción. Creo que es la charla TED donde dijo que a las personas que entrevistó, artistas, bailarines, escaladores y demás, se dio cuenta que ellos entraban en ese estado de flujo tras muchos años haciendo lo mismo, porque cuando tú te enfocas en una cosa durante un largo periodo de tiempo, adquieres una maestría en eso. Entonces, si algo te interesa o algo quieres entrar en estado de flujo, tienes que hacerlo porque en el camino te vas a equivocar mucho y agradeces esas equivocaciones. Parece que nos cuesta y nos frustra mucho equivocarnos, tener problemas, ¿no? Esos son los aprendizajes que te hacen evolucionar. Y no te frustres por eso. A mí también me ha pasado y a veces es como que, Dios mío, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Pero luego entiendes que, wow, gracias a que yo viví eso, hoy me he convertido en esta persona, o gracias a eso que yo experimenté, que sufrí, que lloré, que por supuesto, transítalo, pero no te quedes ahí. O sea, tienes que salir de ahí y seguir, porque si no, te quedas estancada en el victimismo. Y eso no es positivo ni para ti, ni para los tuyos, ni para tu entorno, ni para progresar, ni para nada lo que quieras hacer en la vida. Entonces, si has tenido una vida demasiado fácil, enhorabuena. Enhorabuena, agradece, porque un día te puedo asegurar que hasta el que ha tenido mejor vida, algún día le va a pasar algo duro. Porque es ley de vida. Ya sea porque se te muera un familiar. O sea, tú imagínate que toda una familia maravillosa, oye, qué fortuna, ¿no? Vivir en una familia maravillosa, todo perfecto. Eso es una bendición de Dios. Sinceramente yo lo siento así. Ojalá yo hubiera tenido una oportunidad de esas. Pero bueno, uno puede construirse su vida también bonita y nutritiva y en paz. Pero si tú has vivido esa situación y un día alguien de tu familia
tus amigos o lo que sea fallece, va a ser un palo muy duro. Yo siento que esas personas me dan más ternura porque si no has pasado dificultades, el día que los pases va a ser peor. Va a ser peor que aquellos que sí que hemos pasado dificultades y ya sabemos lo que hay. Aunque a mí hay una cosa que me preocupa ya a estas edades, es como que yo quiero que mis amigas se cuiden, que mi familia se cuide, y desde ahí también yo quiero ser ejemplo de salud y de bienestar y todos los días trabajo en ello para inspirarles, porque antes luchaba y yo hace años que ya salí de la lucha. Antes era como, haz esto, haz lo otro, y yo ya predico con el ejemplo y no voy por ahí asentando cátedra porque si no me lo han pedido, ¿yo para qué voy a hablar? Eso es una de las cosas que he aprendido. Pero bueno, un día te haré lo que aprendí a los 40, un listado. Eso me lo tengo que preparar. Y a mí también a veces me angustia que ese día llegue, porque puede llegar. Dios. Pero bueno, ya sí, a lo mejor no llega. Esa es otra. O sea, eso puede llegar o puede que no. Entonces, en el momento, tú fluye con la vida y no te amargues por cosas que no han pasado, porque la cabeza empieza a inventar todos los dramas habidos y por haber que a lo mejor nunca suceden. Y eso que está provocando fisiológicamente las reacciones como si tú lo estuvieras viviendo. Tú imagínate que la mente, de manera simplona, ¿vale? Esto es más complejo, pero bueno, la mente, digamos que no distingue lo real de lo imaginario. Por eso muchas veces los deportistas de élite entrenan con visualizaciones también. ¿Por qué? Porque activan las mismas áreas cerebrales que se activan en el proceso de realización de la actividad. Y eso ayuda y potencia y mejora, forma parte del entrenamiento. Tú imagínate la cabeza que no tiene dramas, que esto ya lo hablaremos, porque hay gente que se abruma con esto y yo creo que se tiene que visibilizar que todos tenemos una película de Tarantino en nuestra cabeza. Yo hay veces que voy en la moto y digo, Dios mío, fuera. Yo es que le digo a la mente, ya, para. O sea, es que le hago así, para, cambia. ¿Sabes? Como dándole una orden, porque obviamente mi trabajo, bueno, que no lo dije, que también soy policía, soy polifacética, porque hago muchas cosas, pero bueno, para mí es lo mismo. Y como policía y como trabajé en las ambulancias, todo esto te lo iré contando de qué es lo que aprendí en las ambulancias como policía. Todas estas experiencias te las iré contando. Pero los que hemos trabajado en emergencia, seguridad, hemos visto cosas terribles. Hemos estado en los peores escenarios de la vida de una persona. Y dramas, muchísimos. Entonces nosotros sabemos toda la maldad que hay en el mundo y todos los dramas que se pueden suceder en el mundo. Entonces es inevitable que vayamos por la calle y nos vengan flashes de dramas. De repente, pum, coche volcado, no sé, cosas. O que, no sé, que nos asomemos al precipicio y nos acordemos de cosas. Y eso es normal. Y esto en las formaciones que le doy a la policía, porque bueno, también apoyé una iniciativa con mi compañero Antonio José Adán Muñoz, que no es un capítulo, pero hay una entrevista que yo le hago a Antonio José Adán Muñoz, que es psicólogo del área de riesgos laborales de la Policía Nacional, que está jubilado, y ahí puedes ver esa entrevista de cómo introdujimos el yoga en la Policía Nacional. Y esto en las formaciones se lo hacemos visible a los policías, de cosas que van a pasar, ¿no? De esas imágenes proyectadas que vienen a la mente, que son prácticamente normales cuando tú ya encima trabajas en trabajos que son emocionalmente muy intensos. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que arrancamos el podcast Estado de Flow, esto es Estado de Flow, entonces esto va surgiendo. Sí es verdad que aquí van a sentarse invitados y mira, tengo un listado con 25 personas de momento apuntadas. Ahora el tema es cuándo vamos a grabar, porque bueno, las agendas hay que ajustarlas. Entonces, tenemos, por supuesto, psicólogos, médico, o por lo menos una médico que está en Madrid, que también quiero entrevistar a Ofelia de la Fundación Aldis porque me parece una mujer de armas tomar, porque bueno, su historia es para escucharla.
Escaladores también tenemos, que ellos entran en estado de flow. Además, Javi es un escalador muy top que me gustaría que lo conocieras porque a mí me enseñó cosas de la vida. Por supuesto, muchos profesores de yoga que son... para que veas la perspectiva del yoga como filosofía, yoga como posturas, yoga como experiencia, yoga desde la parte académica. Entonces te voy a traer perfiles diferentes para que conozcas cómo el yoga puede ser un manual de vida y de desarrollo personal buenísimo. ¿Qué más? Si notas el corte, es que he tenido que cambiar la batería de la cámara, así que ya puedo ir cerrando este estado de flow. Que también te voy a traer, o por lo menos he hablado con una de las primeras mujeres que entró en la Policía Nacional y su testimonio me parece muy interesante. Yo la conocí por un documental que le hicimos a los jubilados en un homenaje súper bonito, que a ver si os lo subo a YouTube para que podáis disfrutarlo porque no tiene desperdicio. Y Blanca nos contó su experiencia. Entonces, bueno, a ver si viene, porque también me gustaría que vierais su punto de vista, ¿no? De ser la primera mujer en un cuerpo de hombres, bueno, la primera de las primeras promociones en un cuerpo de hombres en aquella época del pase de la transición, me parece súper interesante. Y ya te digo, o sea, para mí, las personas que voy a traer son para mí referentes en la vida. Personas que no tienen redes sociales, muchas de ellas, y yo quiero ser como esa ventana que les abra al mundo para que los escuchen, porque sí es verdad que hay mucha gente joven en las redes sociales y muy, muy pocas que tienen esa sabiduría de antaño, porque yo que nací en 1984, millennial creo que soy, no sé. Bueno, el tema, que nací en los años 80 y viví experiencias que siento que hoy en día el mundo se torna demasiado fácil en relación a aquello. Si tú no has vivido eso, pues no puedes comparar, pero los que sí hemos vivido en otras... Y bueno, nuestros padres y nuestros abuelos nos contaban historias aún peores. Entonces, nuestros mentores de aquellas habían vivido guerras, habían pasado hambre. Entonces, hemos tenido una historia, también una herencia de la cual nos hemos tenido que desprender para dejar un mundo mejor lo que queríamos. Esa era la intención, ¿no? La intención era buena, dejar un mundo mejor. Y siento que de alguna manera también se ha conseguido. Pero la digitalización es una herramienta súper poderosa, bien usada. Entonces, ¿cómo podemos usar las herramientas que nos facilitan la vida a nuestro favor y no en nuestra contra? Esto es súper importante, porque si la vida cada vez es más cómoda gracias a personas que han pasado por situaciones duras y han ido mejorando, haciendo la vida un poco más cómoda de lo que era antes. Pero no olvides que en cualquier momento todo se puede dar la vuelta, porque esto en la filosofía india lo enseñan muchísimo. Ellos hablan del concepto de samsara, que es la rueda que siempre gira. Entonces siempre va a haber ese nacimiento, muerte, destrucción, y que muchas veces el caos es necesario para restablecer el orden. Entonces, este estado de bienestar puede terminar en cualquier momento. Que nos cojan preparadas. Porque si no sabemos ni hacernos un huevo, vamos a morir de hambre. Y perdona, las guerras son las guerras. Una muere matando aunque sea por un trozo de pan, ¿no? Bueno, también quería... ¿Qué más vamos a traer en este podcast? Bueno, sobre todo personas que estén dedicadas a la salud, al bienestar. Ese es como mi mayor enfoque, que está más relacionado con todo eso. También habrán policías de guías caninos, y también he hablado con una veterinaria que estudió con mi hermana, que ella es experta en dermatología. Y hay un tema, porque lancé una encuesta en Instagram porque vi a un perro en un barco y yo mareo muchísimo en el barco, y yo veía al perro como diciendo, se estará mareando. O sea, esta parte de que los perros han ganado, obviamente, los animales han ganado al meterlos en nuestro mundo y al regularizar el que no se les maltrate y que hayan leyes penales que
que protejan a los animales. Pero hay una cuestión de ¿qué estamos haciendo con los animales? Los hemos humanizado, los estamos humanizando. Yo siento que un día vamos a sobreestimular tanto el área prefrontal del cerebro de los animales que van a hablar en un futuro. Nada, chorradas aparte. Que Sara es una veterinaria experta y quiero hablar con ella estos y otros temas también para cuidar de la salud y el bienestar de nuestros animalitos. Incluso cuando ahora los estamos introduciendo en nuestros entornos, en nuestro mundo, llevándolos a centros comerciales, sobreestimulándolos. Bueno, un poco ver cómo influencian también a los animales, porque siento que la armonía con todos los seres de la tierra es necesario. Y esto, bueno, esto es muy filosofía yogi. Entonces, ¿cómo estar en paz con nosotros mismos? El fluyendo, porque ese es como decía Mihaly, el estado de felicidad se encuentra en ese estado de flow. Espero que fluyas en tu vida y antes de cerrar quiero traerte una frase y por supuesto he elegido una frase de Mihaly y dice así: una vida feliz es una creación individual que no puede ser copiada de una receta. Ahí lo dejo. Y como os contaba al inicio, en este podcast esta es como la primera semilla que planto y espero que entre todos la cultivemos y la reguemos y que vaya dando, pues eso, creciendo. Y esto es una pipa de aguacate que me he comido hoy. Hay veces que pongo pipas de aguacate, tengo aquí varias. Y hoy la voy a poner en agua y nos va a acompañar en cada episodio de Estado de Flow. Entonces la veremos crecer, eso espero, ¿no? Si se ha podrido es que este podcast no fluye. Pero voy a como plantar esa semilla de manera simbólica y quiero también hacerte parte de este estado de flow, que fluyas conmigo, con las personas que vengan y que dejes en comentarios si tienes alguna pregunta, duda o cuestión. Todos los comentarios que se dejen en el episodio de los domingos se contestarán en el del siguiente domingo y así pues vamos creando conversaciones y viendo también qué es lo que les interesa, qué no, sugerencias, quejas, con amor y con cariño, obviamente. No me seáis haters, por favor. Si sois haters, mirar hacia adentro y resolver vuestros problemitas. Y nos vemos en el siguiente episodio, que os traeré a Juan Antonio, que por cierto le tengo que dar las gracias porque esto ha mejorado. Yo antes inicié, como te dije, con cartones de huevos porque los podcasts de antes eran audio y ahora es audio, vídeo, todo ha evolucionado y uno como dicen que o evolucionas o te quedas atrás. Entonces, le tengo que agradecer porque él me dio los tips para mejorar el sonido o hacer un podcast medianamente de calidad. Medianamente porque, bueno, esto es de andar por casa, ya lo estáis viendo. Y el siguiente episodio me he colado en su podcast Turno de Guardia y lo he entrevistado. Así que quédate y no te pierdas Estado de Flow. Que tengas un feliz día, tarde, noche. Te mando muchos besitos y muchas gracias por estar ahí. Chao.